siendo las 6 de la tarde, hora estándar de las montañas, hora de Sonora. Damos inicio en esta conferencia impartida primero patrocinada por el Colegio de Ingenieros Civiles y en colaboración con los grupos de colegios de ingenieros civiles, Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Noroeste de México. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Raúl Bracamontes, y pues iniciamos presentándoselo. El ingeniero Raúl Bracamontes es ingeniero civil egresado del ITESO, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, en Guadalajara, Jalisco. Es director de Bracamontes Consulting LLC, instructor y certificador de ACI en concreto lanzado, y es lanzador certificado, todo un expositor a nivel, presentarles a todo un expositor a nivel internacional, miembro de diferentes asociaciones como el American Shotcrete Association, AMITOS, Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles, donde participa como director de comités técnicos y en la mesa directiva 2002-2004, ¿no? Es miembro del Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto y también miembro honorario, ¿no?, del Instituto Peruano del Cemento y del Concreto. Autor de varios libros. Me dicen que varios de esos libros están agotados. Ya hay una tarea que pendiente, ¿no? Aplicación y acabado del concreto lanzado, problemas y sus causas en el concreto lanzado, manual para el diseño y aplicación de concreto lanzado. Presentarles y los dejo acompañados que el ingeniero Raúl Bracamontes, quien es todo un referente al respecto del concreto lanzado a nivel internacional. Adelante, Raúl. Gracias. Comparten su pantalla. Muchísimas gracias. Déjame poner mi pantalla. Aquí. ¿Sí? ¿Se ve mi pantalla? ¿Todavía no? No, muy bien. A ver. A ver si ahí ya se ve. ¿Ya entró tu pantalla, Raúl? Ah, excelente. Muy bien. Hay que ponerle, Raúl. ¿André? Debe de estar. Listo. Pues, muchas gracias. Es para mí un gran gusto el poder estar aquí con ustedes en este día, donde vamos a hablar de una obra que me tocó coordinar, que fue la demolición controlada del puente Tonalá. O sea, esta obra fue la primera en su tipo en México, donde se hizo una demolición submarina con corte con hilo diamantado. O sea, ahorita, a lo largo de esta breve plática, pues fue una gran innovación. En su tiempo fue el primer trabajo que se hizo para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en este tipo de eventos. Y, pues bueno, vamos a dar inicio aquí a la presentación, no sin antes agradecerle aquí a toda la gente que nos acompaña, a todos los colegios que se sumaron. Muchas gracias por estar aquí compartiendo esta tarde-noche aquí con nosotros. Entonces, un poquito de antecedentes. Hablando, el puente Tonalá se ubica en los límites, sobre el río Tonalá, en los límites entre el estado de Veracruz y Tabasco. O sea, fue construido en 1958 en la carretera de Coatzacoalcos a Villahermosa. Allí, este puente tiene 252 metros de longitud y tenía 9.5 metros de ancho. Eran dos cuerpos. Ahí el que estaba aguas abajo y aguas arriba, así era como los identificaban. El puente que tuvo problemas, que el que se colapsó fue el puente aguas abajo, y se construyó pues otro puente 30 metros arriba del puente que se colapsó para tener en circulación ahí la autopista. Entonces, el puente constaba de 7 tramos de losa de concreto preesforzada, apoyada sobre 4 traves preesforzadas, de esas traves tipo I, de 36 metros de longitud cada una. Y eso era lo que era la superestructura. Y la subestructura, pues eran caballetes que constaban de 6 pilas intermedias apoyadas
en pilotes, en 6 pilotes metálicos, cada uno de 61 metros de diámetro. Eso era un poquito como estaba construido este puente que fue construido en 1958. El río Tonalá, pues es un río muy importante, desagua pues más de 11,000 hectómetros cúbicos por segundo en el Golfo de México, y también pues es un río que alimenta una serie de zonas de cultivos de camarones, ahí, y pues es muy importante para la comunidad local. Aquí vemos en esta foto los refuerzos que se realizaron a este puente. O sea, en 1988 se hizo una inspección, se reforzó el puente, se le adicionaron lo que pueden ver aquí, cables de preesfuerzo, paquetes de cables de preesfuerzo, se colaron unas nuevas traves para unir, se reforzaron también las vigas de esta forma en lo que era la parte cercana ahí a los apoyos, pues para adecuar el puente a las nuevas capacidades de carga vehiculares que estaban presentándose, debido pues, a los nuevos vehículos y dobles rodados que circulaban por esa zona. Entonces, el puente, decir, además en 2003 se hizo una nueva renovación, se construyó una nueva losa de rodamiento, y la cual sustituyó al original, y en 2005 se realizó un estudio para conocer la geometría del fondo del río abajo del puente, y el resultado indicó que no existían anomalías que pusieran en riesgo la estructura. La Secretaría dijo que en 1995, 1997, 1999, 2005, 2007 y 2008 se había inspeccionado la obra conforme a los dictámenes del Sistemas de Puente de México, lo que había revelado que el puente estaba en buen estado físico. Y de hecho se notaba que llevaban algún monitoreo de agrietamientos, se notaba que tenían algunas grietas presentes en el puente, testigos donde estaban monitoreando si las grietas tenían o no tenían movimiento. Entonces, desafortunadamente, en el 17 de julio de 2009, el puente se colapsa cerca de la 1:30 del río, el puente con el tramo aguas abajo. Digo, aquí vemos una foto exactamente, pues digo, horas después del colapso del puente, y cómo fue que quedó el puente con una parte parcialmente sumergida. Entonces, aquí desafortunadamente pues murieron 8 personas, y además cerca de 5 vehículos iban cruzando el puente en ese momento que el puente se colapsó, además pues de daños de pérdidas y materiales que ocurrieron por las mercancías y cosas que transportaban. Entonces, ahorita les voy a poner un video de una animación de de cómo creen que sucedió el colapso del puente. Entonces, aquí esta vista pues es desde el puente aguas arriba, viendo el puente viniendo desde Tabasco hacia Veracruz. Pues, o sea, falló la subestructura en la parte central del río, y la que provocó el efecto de dominó que el puente se viniera abajo. Digo, podemos verlo aquí mejor, como la subestructura central se colapsa, y eso provoca un efecto dominó tirando las demás piezas del puente.
Entonces, así es lo que hicieron de la Secretaría. Su dictamen fue que el puente se colapsó por la socavación de la subestructura central. De ahí se cayeron 3 de los 7 apoyos de la superestructura. El cuarto quedó inclinado, como lo pueden ver en el lado de Tabasco, y quedaron 2 segmentos más intactos. Ahí, con el colapso del puente, pues también colapsó 400 metros de fibra óptica. Por lo tanto, pues prácticamente toda esa región del sureste de México quedó incomunicada por un tiempo. Entonces, ahí la información oficial, extraoficial, bueno, dice que el derrumbe del puente fue por socavamiento que provocó que las estructuras que sostenían el puente se colapsaran. Lo que nosotros encontramos al momento de estar cortando es que, bueno, o sea, el puente estaba, el puente estaba apoyado sobre seis pilas, y esas pilas, por lo menos unas tenían cierto grado de corrosión que creemos que disminuyó la capacidad de carga de la estructura. Eran simple tubería de acero, no estaban rellenas, y entonces, bueno, eso fue parte del colapso del puente. Entonces aquí vemos ya restablecida por la fibra óptica. Aquí ya está la fibra otra vez restablecida, y aquí está el puente listo para iniciar su etapa de demolición. Entonces, el nuevo puente que se iba a construir, que aquí vemos el camino que se estaba preparando, que iba a ser 30 metros aguas arriba del puente colapsado, iba a ser con traves preforzadas tipo Nebraska, y tendría una longitud total de 250 metros, siendo ya un puente de 11 metros de ancho, o sea, mucho más ancho que el puente original, que solo medía 9 metros. Entonces, aquí la estrategia pues era demoler el puente y construir el nuevo puente al mismo tiempo. O sea, aquí el trabajo pues era realizar, por cuestiones ecológicas, pues era no dejar escombros, era hacer un sistema que se pudiera hacer el retiro seguro y limpio de los residuos de este puente. Entonces, que se encontraban dentro del fondo del río. Estábamos pues todos listos para comenzar, y en eso llegaron las tremendas inundaciones que nos retrasaron el arranque de obra. Aquí estas inundaciones, pues bueno, dicen que fueron más de 6 kilómetros fuera del cauce del río, que provocó el daño. Aquí vemos pues algunas de las fotos que están, aquí estamos prácticamente a 1 kilómetro de distancia del río. Aquí vemos las grandes inundaciones que ocurrieron. Esto era la vista hacia Tabasco. Aquí vemos pues, bueno, esa zona donde había una caseta de cobro, como todo estaba prácticamente bajo el agua. Hablan de un radio de alrededor de 6 kilómetros que fue provocado por estas inundaciones, y decían que la causa principal de estas inundaciones era que el puente colapsado estaba actuando como una represa, provocando el incremento del cauce del río. Entonces también era prioritario que pudiéramos retirar ese puente, pues para evitar los daños que estamos viendo aquí a la comunidad. Vemos pues, las carreteras completamente anegadas, algunos los taludes completamente erosionados de la carretera, lo cual pues muchos vehículos que trataron de cruzar a la hora de encontrarse sin carretera, pues simplemente se quedaron atorados. O sea, aquí estaba la plaza de cobro, y podemos ver los niveles que agarraron esas inundaciones que ocurrieron, y digo, nos retrasó más de 15 días del arranque en lo que bajaban estas inundaciones. Vemos pues aquí camiones de transportistas, vemos cómo todo fue realmente ahí un caos por esto, y decían que parte de este problema de estas inundaciones es que el puente colapsado estaba actuando como represa. Entonces, ahí están la empresa constructora pues tratando de reparar ahí, de poner un piedraplén para que de cierta forma restablecer el flujo de vehículos, y ahí estaban, bueno, con las máquinas pues tratando de hacer algo. De ahí el rescate de algunos pasajeros de camión que se quedaron parados ahí, siendo empujados por la corriente, trailers, ahí iban ahí al rescate de ellos a jalarlos con la maquinaria. Y bueno, pues las colas kilométricas de vehículos, pues tratando de cruzar la zona siniestrada. Entonces, intentos de contener el agua,
camiones volteados. Digo, fue una situación bastante complicada. Entonces, nuestro trabajo de demolición consistió principalmente en el corte submarino del agua con hilo diamantado. O sea, aquí se planteó el corte de la superestructura en pedazos, aproximadamente 18 pedazos por la subestructura, de al menos de 40 toneladas de peso. Y las pilas o la subestructura también se iban a ser cortadas, estas se iban a cortar en 8 secciones, y iban a ser retiradas mediante 2 grúas que estaban montadas en un chalán. Entonces, aquí, una vez que se cortaban las piezas, pues llegaban las grúas, extraían las piezas cortadas, las llevaban a la orilla y en la orilla eran demolidas. Pues aquí tenemos el primer buceo que se hizo para localizar la posición exacta de las piezas, hacer un levantamiento de las condiciones como se encontraba el puente bajo el agua. Como ven, es un puente, es un río con una visibilidad nula. Aquí no había buena visibilidad, o sea, teníamos una visibilidad de 15 centímetros. Realmente, o sea, no veíamos, prácticamente todo era ciegas, y el levantamiento se hizo, pues, tocando las piezas y describiendo la posición como se encontraban. O sea, fue una especie de tipo braille, ahí el trabajo realizado. Entonces, aquí vemos la propuesta de corte inicial, vemos el diseño de la superestructura, las cuatro traves de apoyo sobre la carpeta de rodamiento, el corte que se aprende a hacer, los cortes longitudinales, después los cortes transversales, y de esa forma pues sacar las piezas de acuerdo a la capacidad de grúas con que contábamos para realizar este trabajo. O sea, además, pues el puente había sido reparado y entonces traía los cables de torón nuevos, traía las nuevas traves que estaban ahí reforzando la estructura. Entonces, pues eso era un reto mayor. Entonces, aquí vemos lo que era el cabezal, lo que era la pila, lo que era la cimentación y la tubería. O sea, esto estaba apoyada sobre seis tubos, y era necesario hacer el corte de la tubería. Una vez que se habían cortado las pilas, se hacía el corte de la tubería y entonces después se extraían los pilones. Vemos pues aquí la propuesta y la forma de trabajo, las formas de cortes que se habían, que era nuestro plan de trabajo para hacer. Aquí vemos más o menos cómo se encontraban, en un mal dibujo, cómo se encontraban las piezas a lo largo del río, a lo largo de estas piezas. Entonces teníamos piezas sobrepuestas, había bases que estaban, había superestructuras que estaban encima de las subestructuras, y más o menos esto era el acomodo que teníamos las piezas allí. Y entonces, además de que no teníamos visibilidad, de que las piezas se encontraban, se habían asentado dentro del lecho del río, lo cual muchas piezas se encontraban cubiertas completamente de lodo. Entonces había que dragar las piezas, habría que extraer el lodo para liberar la pieza, para poder cortarla, para poder retirar la pieza. Entonces, también aquí se dragaron más de 700 metros cúbicos para poder descubrir las piezas, o por lo menos las zonas donde nosotros pretendíamos pasar el hilo para realizar el corte. Entonces, más o menos así era. Esto es lo que había quedado arriba del agua, todo esto era lo que se encontraba debajo del agua y era lo que teníamos que cortar y sacar, teniendo en cuenta que al mismo tiempo se estaban realizando los procesos de construcción. Pues bueno, nosotros utilizamos un equipo de corte con hilo diamantado. Este equipo, sus características, es un equipo de la marca Husqvarna, es el cabezal CS2512. Tú amarras un cable de acero que tiene segmentos de diamante, lo haces pasar a una velocidad de 1200 revoluciones por minuto, que tiene una velocidad de más o menos 20 metros por segundo, y eso va cortando el concreto y va cortando el acero conforme va avanzando el hilo. Entonces, utilizábamos, bueno, en este caso fue lo más fácil, estábamos en tierra, podíamos perfectamente colocar las poleas y direccionar las poleas que nosotros queríamos para guiar el hilo y poder realizar los cortes de la medida que necesitábamos para poder llevarlos a la zona de trituración. Entonces, aquí vemos
una foto de lo que es el hilo diamantado. El hilo teníamos que enfriarlo con agua, porque pues, digo, por su alta velocidad pues no se calienta y entonces eso hay que estarlo enfriando tanto el equipo como el hilo. Vemos aquí que es un cable de acero de 10 milímetros de diámetro que tiene perlas de diamante y estas perlas giran a muy alta velocidad y van cortando, van llevándose tanto concreto como acero a su paso. Acá la cuestión o los riesgos que nos encontrábamos, pues decir, cuando estábamos haciendo los cortes fuera del agua, pues teníamos control. Cuando estábamos debajo del agua no teníamos mucho control. O sea, porque teníamos el movimiento de las corrientes, teníamos los trabajos al lado de nosotros, donde ellos estaban haciendo un hincado de pilotes, y el hincado de pilotes vibraban las piezas y entonces podían en ciertas condiciones, ponían en riesgo a los buzos en sus trabajos de océano. Entonces era coordinar las actividades para de tal forma que no arriesgara a un buzo a que pudiera quedar atrapado durante de esos movimientos que tuvieran las piezas, y conforme las fuéramos liberando, es decir, que las piezas fueran estables. Aquí vemos lo que era nuestra plataforma de trabajo. Aquí está nuestra plataforma de corte. Vemos la plataforma de extracción, que aquí están las dos grúas montadas. Y vemos acá la plataforma de pilotes. Entonces, mientras esta plataforma estaba piloteando, es decir, esta otra plataforma, pues igual apoyaba con las labores de hincado de pilotes. Aquí vemos ya los hincados, las tuberías para la nueva cimentación del nuevo puente. Estas sí se rellenaron con concreto, sí se metió un concreto armado y de ahí se desplantó la nueva subestructura. Entonces, digo, aquí está, nosotros, al no tener visibilidad, optamos simplemente por cortar desde una sola posición. Entonces, colocamos el equipo de tal forma que lo que teníamos que hacer era abrazar la pieza y posicionar el chalán o el flexibolt encima de la pieza del sitio que queríamos cortar, y lo cortábamos a ciegas. Digo, lo único que íbamos midiendo era la tensión que nos iba marcando el hilo, y entonces era como estábamos haciendo. No podíamos parar, teníamos que hacer un corte completo. O sea, si parábamos, el riesgo de que el hilo se atorara o se reventara, pues era muy, muy grande, y las corrientes que en las mañanas el mar era muy curioso, porque las corrientes, el río bajaba hacia el mar y en las noches que entraba el mar, y entonces teníamos corrientes por los dos sentidos. Había momentos en que estábamos cortando en agua salada y había momentos que estábamos cortando en agua dulce. Entonces, ese riesgo, ese movimiento que nos generaba, pues nos ponía unas tensiones muy fuertes en el hilo que podía reventarse, y el reventarse muchas veces implicaría el volver a iniciar el corte que estábamos realizando. Entonces, en esta demolición, pues digo, fueron un total de 160 días. Se removieron 4.480 toneladas de concreto reforzado. Fueron 3.920 toneladas que se cortaron bajo el agua y que provenían de 5 subestructuras de 560 toneladas cada una, y 4 subestructuras de 280 toneladas cada una. 560 toneladas más fueron cortadas fuera del agua, consistentes en 2 subestructuras más, y fue necesario, como les comentaba, dragar más de 700 metros cúbicos de lodo para poder desenterrar las piezas. Luego el problema que también se presentaba, una vez habíamos cortado la pieza y entonces la pieza se movía, entonces se volvía a meter en el lodo. Cuando queríamos sacar la pieza, creaba un efecto de succión que podía poner en riesgo a las grúas que estaban haciendo la maniobra. Entonces digo, las fotos que se pueden apreciar mejor son las fotos que hicimos fuera de superficie. Digo, todo lo que se hizo abajo del agua por cuestión de la visibilidad cero, pues digo, realmente no tenemos fotos, pero aquí pueden ver cómo funciona este sistema de corte con hilo diamantado, que fue, como les digo, el primer trabajo que se hizo de este tipo, para la SST. Ya ahorita ya llevamos más de 5 puentes cortados con esta técnica por toda la República Mexicana, y es un sistema muy rápido, es un sistema muy ecológico, es un sistema que no te genera tanto escombro como otros sistemas, y por eso fue que se optó por utilizar este sistema en la demolición controlada del puente Tonalá. Vemos aquí el cabezal con sus poleas de dirección. Entonces, en base a las poleas, tú puedes cortar el espesor que tú quieras de concreto, reforzado sin ningún problema. Aquí vemos lo que es el primer tramo, el primer segmento que está
que acaba de terminar su corte. Vemos aquí al buzo que utilizábamos un casco Kirby con un umbilical. Teníamos dos equipos de buceo, un equipo que era para dragado y hacer ventanas y pases, y teníamos otro equipo de buceo que era los buzos que se encargaban del corte. Entonces, ya una vez el bucear con condiciones de cero visibilidad en un ambiente de una obra colapsada, pues era muy riesgoso, o sea, era un buceo muy, muy peligroso porque no veía los riesgos, o sea, y además pues era determinar que las estructuras, o sea, no sabía si la estructura estaba completa o estaba fracturada. Entonces, estimabas más o menos los sitios de crear las ventanas por donde debías de pasar el hilo, se creaban esas ventanas, se pasaba el hilo por esos puntos, se posicionaba el chalán, se amarraba a la estructura que estábamos cortando para tratar de minimizar los movimientos, y se llevaba los cortes tramo por tramo. Aquí vemos ya lo que es esta superestructura completamente cortada, esperando pues ya para su retiro de la obra. Vemos aquí, bueno, nuestra estación de trabajo. Nosotros contábamos con un generador de corriente 440, teníamos un compresor de 180 de aire normal, teníamos un compresor para buceo, teníamos una estación de radio con comunicación directa con el buzo a cargo de los umbilicales, y teníamos un buzo dentro del agua y un buzo en stand-by listo para entrar en caso de cualquier emergencia, completamente equipado. Entonces, aquí vemos, pues bueno, ya toda la estructura cortada. Aquí el espesor no importa, perfectamente podemos cortar cualquier espesor de concreto o acero sin ningún problema. Vean aquí cómo el hilo cortó este paquete de 9 cables de Torón. Entonces, eso es algo de cómo esta tecnología es muy útil, es muy práctica, no genera gran impacto, no daña. O sea, la ventaja que nos ofrecía este sistema es que no debilitaba las partes que estábamos cortando. O sea, la estructura seguía manteniendo su integridad, no le generábamos nuevos agrietamientos, no le generábamos nuevos daños, y entonces eso de esa forma nos hacía que nuestro trabajo fuera un poco mucho más seguro. O sea, aquí están, ya todo el puente, toda la primera superestructura cortada, y aquí estábamos cortando ya los primeros trabajos submarinos, es decir, los segmentos donde ya todo es de una sola posición, corriendo con el hilo, haciendo estos trabajos de corte. También contábamos con un equipo de corte, Broco. Este es para cortar el acero y también cortar algunos torones que estaban fuera de la estructura, los torones nuevos que le habían adicionado para el refuerzo, o sea, los cortábamos con este sistema. Es un soplete que trabaja bajo el agua, te genera una cantidad de calor impresionante, y aquí lo vemos, también lo utilizamos para cortar toda la tubería. En la parte inferior para desligar la subestructura de la cimentación. Eran parte de las tecnologías que estábamos empleando ahí pues, para el corte submarino de este tipo de trabajos. Y estos cortes los hacían los buzos a ciegas porque la visibilidad era nula. O sea, entonces, era un trabajo de mucho sentimiento, de mucho desver que estaban haciendo las cosas de forma correcta. Aquí pueden ver otras fotos donde, bueno, a través de estas poleas nosotros dirigíamos el sentido del corte, y aquí está haciéndose el corte de una superestructura en la parte inferior del río. Ahí está, ahí estoy equipándome para bajar ahí a bucear. También hice 2 o 3 buceos ahí para entender un poquito lo que ellos me comentaban, lo que ellos estaban viviendo. O sea, fue una experiencia increíble. La pieza más profunda se encontraba a 22 metros de sumergida. O sea, que era la parte más complicada que teníamos ahí para ellos. Aquí vemos, esta es la demolición de una de las subestructuras que quedaron fuera del agua. Aquí el trabajo fue ligeramente diferente. Aquí se hicieron 16 barrenos, y en esos barrenos nosotros pasábamos el hilo diamantado. Aquí teníamos que tener las grúas
listas para sujetar la pieza, pues para evitar que esto, al momento de que la pieza la liberáramos, pudiera caerse y provocar algún daño o algún accidente ahí a la construcción que estábamos realizando, ¿no? Entonces, vean aquí, pues bueno, los cortes ya aquí ya cortamos media subestructura. Aquí ya pueden ver los grandes espesores de concreto que se tenían. Esta era la parte de la zona del cabezal de apoyo. Aquí está parte del nuevo puente que ya estaba casi en su etapa final, terminado, listo casi para su apertura. Vemos aquí cómo vamos cortando estas piezas y después pues íbamos a cortar todo lo que era la base de la cimentación de la estructura. Digo, aquí podemos ver perfectamente, es decir, que ya se cortó toda la parte y entonces se cortaría la zona donde estaban apoyadas las pilas metálicas. Aquí pueden ver cómo a veces pues sencillamente no podíamos cortar exactamente donde queríamos. Aquí, y en este caso cortamos aquí parte de las pilas. Como les digo, el hilo diamantado se lleva todo. Pueden ver lo masivo del concreto que eran. Digo, estas eran piezas de más o menos 4 metros de alto, de puro concreto armado que se estaban cortando. En este caso, aquí agarrábamos esto. Y bueno, nuestras velocidades de corte, más o menos, cuando nosotros cortábamos una parte como concreto armado, como esta parte, nosotros teníamos más o menos de 80 centímetros a metro cuadrado por hora. Cuando cortábamos acero refuerzo, nuestro rendimiento bajaba mucho más. O sea, estábamos hablando que cortábamos alrededor de 50 centímetros cuadrados por hora. O sea, entonces, lo que nosotros tratábamos de evitar era estos cortes porque nos iban a llevar mucho tiempo. Por ejemplo, este corte de aquí, nos tardamos casi 14 horas en sacar el corte completo porque traíamos las dos pilas. Y lo peor es que no sabíamos, o sea, simplemente empezábamos a adivinar el momento de estar cortando, decíamos, oye, pues ya el hilo no avanza, el hilo no está saliendo, estamos cortando algún segmento de acero muy complicado. Y bueno, aquí podemos ver que realmente sí era bastante acero complicado lo que estábamos cortando. Digo, estos fueron uno de los cortes más complicados, digo, y se tuvieron que hacer estos cortes bajo el agua de todas las subestructuras que se cayeron. Aquí pueden ver la base y los pilotes que una vez que se cortaba la pieza, llegaba la grúa, la estrobaba, digo, en este caso que estaba visible, entonces ya una vez que la grúa tenía la pieza sujeta, entraba el buzo a liberar los pilotes con el equipo broco y entonces la pieza era retirada. Aquí cabe señalar de que, bueno, aquí pueden ver algunas de las alturas de los tramos de concreto que cortamos, digo, comparándola conmigo, que yo mido un 1,90 m de alto, entonces digo, pues eran piezas que más o menos estimamos que estuvieran al rango de 40 toneladas o un poquito menos. Pues aquí vemos, digo, los orificios de estrobajo, el amarre de la pieza y digo, ya se descargaban en el chalán y de ahí estas piezas eran llevadas a la orilla, donde la orilla se demolían. Entonces, digo, aquí vemos en una foto de los inicios del trabajo, las dos grúas montadas, dos grúas de 60 toneladas montadas aquí sobre este chalán compuesto de 7 flexiboats que estaban amarrados con cable de preesfuerzo y tenían anclas de varilla y media para evitar que se separaran y actuaran como un solo elemento. Estos botes, yo voy a regresarme tantito, estos botes los movían con un par de malacates. Entonces, una lancha agarraba un extremo de un malacate, iba, cruzaba el río, lo amarraba a un punto, la otra lancha se movía a otro punto y entonces a través de los malacates movían los flexis a la posición donde se necesitaban para realizar los trabajos. Eran completamente independientes. Aquí vemos la lancha que ayudaba, teníamos una lancha asignada para nosotros, había otras lanchas ahí apoyando a los equipos. Aquí estamos ya haciendo la maniobra de extracción de una de las piezas. Pueden ver, bueno, está el buzo revisando la pieza, haciendo el estrobado de la pieza. Y entonces, bueno, viene la pieza hacia afuera. Aquí están sacando la pieza. Viene la maniobra. O sea, pueden ver
Aquí, bueno, en esta foto no se alcanza a apreciar, pero había ocasiones en que las piezas, por la succión que había con el lodo, casi el agua llegaba a la parte de arriba del chalán al momento de que las grúas hacían la fuerza para tratar de liberar la pieza, y el riesgo era que si se liberaba eso, pues podría ser una elevación descontrolada y había que tener que regresar y dragar y entonces liberar la pieza para poder hacer la maniobra de una forma segura. O sea, tengan en cuenta que en esta posición de trabajo las grúas perdían 40% de su capacidad. O sea, entonces, aunque tratábamos de que las grúas estuvieran con el mejor ángulo, con la mejor posición, o sea, la pérdida por estar encima del agua era un 40% de su capacidad de carga, por lo tanto nos limitaba mucho el tamaño de las piezas que estábamos moviendo. Aquí pueden ver el levantamiento de un pedazo cortado de la superestructura. Ven aquí los nuevos paquetes de torones, que estos paquetes de torones también en ocasiones estaban reventados y entonces había que cortarlos con el broco para evitar que nos atrapara el hilo y nos generara algún problema. Una vez que la pieza era colocada sobre la estructura se movía a la orilla y entonces en la orilla había otras dos grúas que bajaban la pieza donde un martillo rompedor las demolían, se cargaban y se llevaban al tiradero que nos habían asignado para la disposición final de estas estructuras de concreto. Entonces, aquí este sistema fue un sistema muy novedoso en su tiempo. Fue el primer trabajo que se hizo en México de este tipo de demolición tan especializada. Aquí había pues muchas alternativas. Habían pensado en decir, bueno, y si metemos explosivo y lo dinamitamos, pues digo, el impacto que podía tener, la generación de escombros y la recuperación de ese escombro que pudieran en un momento haber generado a través de otro sistema de demolición, hubiera sido mucho más complicado. Pues el corte con hilo diamantado fue una alternativa, fue una solución muy interesante, fue muy innovadora, fue una operación de mucho aprendizaje para todos, o sea, y gente pues muy experimentada en el manejo de las grúas, en el manejo del buceo, en el manejo del corte, digo, que fue lo que hizo que esto fuera un verdadero éxito. Entonces, ahorita voy a ponerles aquí un pequeño video.
Y aquí vemos la última pieza, ya con el puente nuevo. Pues digo, esta es una plática. Muchísimas gracias por su atención. Digo, con muchísimo gusto estoy aquí para atender todas sus dudas, todas sus preguntas, lo que tengan. Digo, mis datos aquí están, los datos de Adri Ingeniería también aquí están disponibles. Digo, esto fue una demolición, fue la primera demolición de su tipo en México. Tuve la suerte de ser uno de los primeros innovadores en este trabajo de corte con hilo diamantado. Habíamos realizado previamente lo que fue la demolición controlada del muelle de atraque de Cozumel después del paso del huracán Vilma, y esa experiencia aprendida, pues bueno, nos recomendó para realizar este trabajo de muy alto riesgo. O sea, además de las condiciones propias de la obra, estábamos con una zona que había epidemia de dengue hemorrágico, había serpientes venenosas alrededor del río, por ahí nos llegamos a encontrar una que otra. Entonces, decir, fue todo un verdadero reto, fue todo una obra de ingeniería muy especializada, los riesgos que nos generaba la construcción del puente al lado, el impacto, el hincado de tubería, todo eso con las piezas que estábamos trabajando, con las piezas fracturadas, el manejo de las corrientes y los problemas que estábamos teniendo, digo, lo hizo una obra, pues decir, muy, muy interesante, y ahorita, pues a 10 años de cumplirse de este primer trabajo realizado, digo, es parte de lo que queríamos platicar y compartir con ustedes. Asimismo, pues yo quiero invitarlos pues, al próximo curso que estaremos dando aquí junto con el Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora, el supervisor de concreto lanzado, y con muchísimo gusto me encantaría escuchar sus preguntas y cualquier cosa estoy aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, un placer haber escuchado tan brillante experiencia, ingeniero. Permítanos, están llegando las preguntas, hay muchas felicitaciones, los saludan, varios saludos de Perú, de la Ciudad de México, Cabo San Lucas, y en general van a ir apareciendo. Muchas gracias. Buenos Aires, a Argentina. Bien, iniciamos las preguntas. Dice el ingeniero José Juan Flores, pregunta, en comparación con los cementos expansivos para demolición, ¿qué ventajas y desventajas tiene ese sistema? Bueno, la primera ventaja que tiene el corte con hilo diamantado es que corta el acero. El cemento expansivo no lo corta. O sea, entonces, decir, la ventaja aquí con el corte con hilo diamantado, tú cortas los segmentos de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo. Lo que nos regía a nosotros era la capacidad de grúa que estábamos manejando. O sea, si podíamos, por ejemplo, en el caso de la demolición que hicimos en Manzanillo de un puente, pues ahí teníamos grúas de 600 toneladas, o sea, cortamos un segmento de 400 toneladas de peso de puente, o sea, casi partimos en 3 cortes, levantamos el puente completo. O sea, aquí la primera ventaja que te ofrece es que puedes cortar el torón, como lo vimos, puedes cortar el acero de refuerzo y tú dimensionas las piezas de acuerdo a tus necesidades. O sea, el cemento expansivo va a fracturar el concreto, pero no te va a fracturar el acero. Y entonces, de cualquier forma hubieras tenido que entrar a cortar con soplete o con cualquier otro medio mecánico o adhesivo para liberar la pieza del acero de refuerzo que le estuviera sujetando, aunque lo hubieras fracturado con un cemento expansivo. El ingeniero Efraín Cervantes, de Los Cabos, pregunta, entiendo que se realizó la demolición controlada para evitar el asolve del río y que el cauce quedara libre por su nivel de arrastre. La pregunta al respecto es la siguiente. ¿Cómo transportaron las piezas recortadas y qué uso le dieron al escombro? ¿Se dejó en el mismo estado o se pulverizó a un nivel más alto? No, digo, como lo mencionamos en la plática, es más, me voy a regresar un par de fotos. Aquí se ve la pieza llegando a la orilla, aquí está el martillo, donde está volviendo
escombro de la pieza, el escombro se tiró en el tiradero asignado por la SST. O sea, en hace 10 años pues todavía no teníamos la idea de la reutilización del concreto o cuestiones así. O sea, todo esto se molió. O sea, las piezas grandes que se generaron, todas se hicieron añicos, y eso se llevó en camiones a los tiraderos asignados por parte de la SST. Okay. Guillermo Di Piazzi desde Argentina le comenta, excelente Raúl, muchas gracias, dice. El ingeniero Ramón Bustamante expresa, ¿este tipo de demolición se puede utilizar en edificios? Sí. Hemos hecho varios proyectos de demoliciones o adecuaciones de edificios. O sea, si por ejemplo había un hospital en Mexicali que se necesitaban cortar 3 niveles o demoler 3 niveles, es una forma que la puedes hacer. O sea, puedes perfectamente cortar y llevarlo. Puedes cortar acero puro inclusive. O sea, es un sistema muy versátil que lo puedes hacer inclusive bajo el agua, como lo mostramos en este ejemplo con todas sus complejidades. Okay. Y agregando un poco a esa explicación, el día 27 es el jueves último de agosto, la empresa Hilti nos va a participar una exposición sobre corte diamantado, y dentro de ellos se incluye el hilo diamantado. Entonces, va a haber un poco más de detalle. Al final les ponemos el flyer de las exposiciones de Hilti. Hilti nos va a dar a todos los colegios una exposición todos los jueves de agosto, y los viernes nos van a dar sobre acero. Siempre va a haber conferencias. Esas conferencias van a ser publicadas a todos los colegios y al Instituto Peruano del Concreto también, ¿verdad? Sí, también aquí nos está acompañando el Instituto Peruano y mucha gente de Perú. Digo, muchas gracias por acompañarnos. Así es, varias felicitaciones le envían, ingeniero. César Ríos pregunta, excelente trabajo, ingeniero. ¿La colocación de poleas es fundamental para realizar los cortes? Pregunta, felicidades. Sí. O sea, aquí lo increíble del hilo diamantado es que tú puedes controlar tu corte conforme tú coloques tus poleas. Puedes cortar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. O sea, tú lo que debes de planear es el posicionamiento de las poleas, cómo vas a abrazar tu estructura y hacia dónde le vas a dar salida a tu hilo. O sea, en este caso, pues nosotros abrazábamos la pieza de abajo y sacamos el corte hacia arriba. Entonces, hay ciertas poleas especiales, poleas de profundidad, donde tú puedes hacer un corte, aunque no tuvieras es decir, si no tuvieras la base libre, podrías hacer el corte de arriba hacia abajo, sin ningún problema, como se hace en algunas canteras en México, digo, para la extracción de mármol o cosas así, es una técnica muy utilizada. O sea, aquí es la planeación de tu circuito de corte y lo vas ajustando con el movimiento de las poleas, evitando ángulos muy excesivos para que se te vaya a atorar el hilo. Entonces es ir cuidando con las poleas que tu hilo vaya corriendo de una forma libre. Okay. Efren Cervantes, excelente experiencia, ingeniero Raúl, gracias por compartirla. Guillermo Di Piazzi, envío a todos un abrazo desde Buenos Aires, Argentina, dice. Ramón Bustamante dice, excelente experiencia y presentación. El ingeniero Efren Cervantes, nuevo secretario de la sección del Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur. El ingeniero Efren al ratito nos va a acompañar con unas palabras de felicitaciones. Ingeniero, voy a irlas preparando al terminar esto. Usted sigue a hablar, Efren. Bien, César Ríos dice, excelente trabajo, ingeniero, la colocación, bueno. Ay, a ver. Cabos. Saludos desde Hidalgo, también. Le parece muy interesante, dice.
José Israel Carrillo, excelente presentación, ingeniero Raúl, felicidades. Vanessa Alemán Valenciana, gracias por la plática, muy interesante. Tengo una pregunta, ¿el corte con hilo diamantado se puede aplicar en minería subterránea? Saludos desde Torreón, Coahuila. O sea, sí lo puedes usar, sí lo puedes usar el corte con hilo diamantado, o sea, lo usas para cortar canteras, lo usas para cortar granito, o sea, lo que comentaba, si aquí en un momento dado no tienes una cara que estés buscando, tienes que hacer unos barrenos, meter unas poleas de profundidad y vas a cortar de afuera hacia adentro hasta cierto nivel y entonces conforme tú coloques tus poleas, tú le vas dando la tensión y el jalón al hilo y vas cortando los elementos. O sea, es caro el corte con hilo diamantado, o sea, porque trae segmentos de diamante incrustados ahí, y que es lo que hace que corte por abrasión. Es decir, eso es parte del sistema. O sea, de hecho, por ejemplo, algunos de los trabajadores míos que estuvieron aquí en el puente Tonalá participaron en el corte de la plataforma Usumacinta para cerrar esa plataforma que se incendió de Pemex. Digo, ese es otro tema ahí muy interesante, donde se hizo el corte con hilo diamantado a 40 metros bajo el mar para poder poner un tapón y parar el incendio que estaba generando esa plataforma que por un huracán se generó. Pero digo, esa es otra historia y todo mucho muy interesante. Okay. Mauro Taza, sí dice, todo el Perú lo estima. A la comunidad le informo que el ingeniero, nuestro expositor, el ingeniero Raúl Bracamontes, pues es un gran expositor ahí, colabora mucho con lo que es varias empresas en Sudamérica, no nomás en México. Todo un expositor internacional sobre todo sobre lo que es concreto lanzado, ¿no? Bien. Miguel Ríos, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Damián Chan, muchas gracias, muy valiosa la conferencia. Saludos desde Yucatán. Bueno, es un placer poderlos saludar a todos. Les informo, bien, ingeniero. Pues antes de dar el cierre del evento, yo quisiera pues aprovechar la presencia del ingeniero Francisco Campas. Él es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles me están llegando los nombres, bueno, Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur, sección Cabo San Lucas. Ingeniero, si pudiera encender su micrófono para que pues, nos apoye con unas palabras de agradecimiento al expositor y, ¿por qué no, también a los participantes? Claro que sí. Muy buenas noches a todos. Pues antes que nada agradezco mucho la invitación. Realmente fue una plática muy interesante, esta tecnología que bueno, tiene algunos pocos años realmente de estarse aplicando aquí, pero interesante finalmente, viene a resolver algunos asuntos en cuestión de la ingeniería civil, desde luego. Y bueno, pues aprovechando también ponernos a sus órdenes aquí en Los Cabos, en la sección del Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur, de sección Los Cabos. Y bueno, reitero nuestro agradecimiento a todos ustedes, al expositor Raúl por el tema. Muchísimas gracias. Y aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Aprovechar el expositor hablando de concreto lanzado. No sé si nos quiera participar un poquito, ya que tenemos el foro de las personas, de los asistentes, sobre los temas comprendidos en el curso que inicialmente se propone para certificar a los ingenieros supervisores
de las obras de concreto lanzado. ¿Tendrá ahí la presentación? Déjame, debo aquí poner el flyer del curso. Sí. Está más fácil que lo haga aquí así. Sí, de ahorita, es decir, el concreto lanzado cada vez se está utilizando mucho más en los trabajos, en la obra civil, aunque digo, no es algo nuevo, y la importancia del supervisor de concreto es mucha. O sea, ahorita está este curso que vamos a ofrecer de 40 horas, donde pues en él se trata, o sea, el primer aspecto, pues digo, el papel del supervisor, o sea, cuál es la función del supervisor de concreto, cómo, o sea, algo que es muy importante, o sea, es que el supervisor entienda qué es el concreto lanzado, cómo se coloca, cuáles son sus características que lo hacen diferente del concreto convencional, y cómo la calidad de la mano de obra tiene muchísimo que ver en la calidad final del concreto lanzado. Entonces es entender la función del supervisor, sus responsabilidades, lo que es la tecnología del concreto, lo que es la tecnología del concreto lanzado, que son ligeramente diferentes al concreto convencional, pero al final de cuentas es concreto. Estaríamos viendo otro módulo donde veríamos pues, la técnica correcta de colocación del concreto lanzado, cómo el lanzador nos puede generar rebote o desperdicio. Entonces habría que entender esos factores, esas decisiones que toma el lanzador, cómo pueden afectar la calidad de la obra que se está haciendo. Está uno de los principales usos del concreto lanzado es en la aplicación subterránea, entonces hay un módulo exclusivamente de obra subterránea, donde, bueno, es ligeramente diferente el trabajo, porque además de los riesgos propios del concreto lanzado están los riesgos de la construcción subterránea. Y por último, pues todo lo que es pruebas de control de calidad, pruebas, condiciones de seguridad, que pues digo, al final de cuentas lo que estamos buscando es que sea una obra económica, sea una obra en el presupuesto ejecutada, con la calidad especificada y sobre todo sin accidentes. Entonces, los invitamos cordialmente. Es un curso que está registrado ante la Secretaría del Trabajo y Prevención Social y está también registrado ante el RENAC. Entonces, es decir, tiene validez y quien esté aspirando a obtener una DC3 de habilidades laborales lo puede hacer. Sobre todo para la gente de RO y todo así que se está encontrando con este tipo de trabajos, pues aquí van a encontrar una herramienta muy útil para todas las preguntas que puedan tener para quienes no están familiarizados con este tipo de aplicaciones. Bien, comentar el esquema de que está planteado los costos. Viene en esta flyer, viene que se deposite a una cuenta de un colegio. El trabajo que hemos estado haciendo entre los colegios que hemos formado el grupo de colegios del noroeste, cada asociado debe de depositar en el colegio al cual pertenece. No es a un solo colegio. Solamente si en su lugar no hay un colegio de ingenieros, entonces sí, con todo gusto son bienvenidos en el Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora. ¿Sí? Y el esquema de poder trabajar por módulos, es que muchas veces el planteamiento del trabajo por módulos, 4 módulos de este curso, es porque muchas veces alguien está interesado en el tema y está planteando al colegio entregar, vamos a decir, entregar el diploma, una constancia de capacitación para cada módulo. Y ya el que desee obtener la certificación con el DS3, pues adelante, pues ya sería hacer el examen, ¿no? Pero de momento sería cada módulo y tengo pendiente todavía la plática, no sé si ya platicaste con el Instituto Peruano del Concreto, Raúl. Ya le comentaste cómo estamos trabajando. Por aquí anda el ingeniero Mauro, por aquí anda presente. Ingeniero Mauro, tenemos pendiente la plática, pero sí, se trata de que pues aprovecharlo, si está aquí, nos desea brindar unas palabras, ingeniero. Sí, aquí está Mauro. Muy buenas noches. Un agradecimiento infinito acá desde Perú, desde el Instituto Peruano del Cemento y el Concreto. Un agradecimiento infinito y felicitarles al Colegio de Ingenieros de Sonora.
Es más, al ingeniero Raúl Bracamontes, al que acá en Perú lo estimamos, conocemos su gran experiencia, ese don de conocimiento, esa forma de transmitir el conocimiento de la forma muy didáctica. Y de verdad, agradecerlos infinitamente por estas capacitaciones. El Perú está muy agradecido, hay mucha gente de Perú que lo está viendo en estos momentos. Y también ser una unión entre estos países hermanos, donde podamos compartir el conocimiento y las buenas prácticas del concreto. Agradecerles infinitamente esta oportunidad y para mí es un orgullo estar presente en esta plática. Bien, pues muchas gracias, bienvenido. Y plantear, yo creo que esta nueva realidad nos ofrece otras oportunidades y una oportunidad muy fuerte que podemos llegar a atesorar es el plantear, no hay fronteras y sobre todo en el compartir el conocimiento, creo que podemos crear muy bellos lazos. Gracias por permitirnos haber aceptado formar parte de este grupo. Muy mal. Muchísimas gracias. Más bien, los futuros eventos que hagamos el instituto con el ingeniero y con demás están corriendo invitados igual, sin fronteras, ¿no? Para que todos tengamos, compartir nuestras experiencias. Muchísimas gracias. Así es. Bien, pues no me queda más que plantearles un gran agradecimiento y los espero nos puedan acompañar en este nuevo curso que nos plantea el ingeniero Raúl Armando Bracamontes sobre concreto lanzado. Van a haber varios eventos gratuitos y dentro de ellos también vienen de concreto lanzado. Muchas gracias a todos. Buen día. Buenas noches. Ya. Muy buenas noches a todos. Muchos saludos. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego por la oportunidad.